Cada vez más gobiernos e instituciones en el mundo adoptan y adaptan el software libre. Ahorran dinero, ganan en flexibilidad e independencia. Dionisio Grullón es sin duda el mejor experto en el tema de nuestro país. Con él conversaremos esta noche de Internet para Todos y a ustedes, bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Así es, vamos a conversar, buenas noches a todos y a todas, vamos a conversar con Dionisio Grullón, que como bien decía la promo, es el mejor experto que tiene la República Dominicana en el tema de software libre, un tema de enorme trascendencia que vamos a recordar en la noche de hoy. Viene acompañado también de Sócrates Piña. Ambos forman parte de Sociedad Libre, que es una organización sin fines de lucro naturalmente, que agrupa a toda aquella comunidad que está apostando por el software libre. Buenas noches a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Uno cuando ve las noticias del mundo, lo que uno ve es que cada vez más los gobiernos y mayor cantidad de gobiernos están migrando hacia el software libre. No estamos viendo ningún proceso de retroceso, de que algún gobierno que haya adoptado software libre se devuelva para el software privativo, ¿verdad? Cerrado, que eso no lo estamos viendo, sino lo que estamos viendo es una migración. Recientemente, por ejemplo, se dio la noticia de que el primer ministro Putin anunció la migración de todas las instituciones del gobierno ruso, creo que de aquí al año 2015, a software libre. Yo quisiera preguntarles a ustedes, cualquiera de los dos, quizás comenzar con Dionisio, ¿uno tiene la impresión de que la República Dominicana está rezagada en ese aspecto? Bueno, evidentemente que sí. Debo decirte que estamos totalmente rezagados porque en el Estado no hay manera de que ellos entiendan la gran oportunidad que representa el software libre. Recientemente yo estuve en un congreso de la Federación Nacional de Comerciantes y allí estaba la directora del Infotep y el director del ITLA presentando las ofertas educativas y las ofertas que ellos tienen en el campo de la formación técnico-profesional y presentaron una oferta maravillosa, pero en ninguno de sus acápites hablaron de software libre. Yo fui un ponente en esa conferencia y lo primero que hice fue reclamarle el por qué no hay una actitud política en el Estado y en sus instituciones a permitir que se use software libre. ¿Por qué tú hablas de actitud política? Bueno, porque entiendo que el ni siquiera mencionarlo es realmente ya una actitud negativa de parte de ellos, debido a que en el software libre no hay dinero, no hay intereses pecuniarios, lo único que hay es un grupo de personas que entendemos que el software libre es la gran oportunidad de que el país se desarrolle y de que el país aporte su propio desarrollo, un desarrollo autóctono con su propia tecnología, porque en realidad nosotros tenemos personas con gran capacidad para crear. ¿Por qué los gobiernos del mundo están apostando al software libre, sabiendo el peso que tienen estas grandes corporaciones que tienen que ver con el software privativo, ¿no? O sea, ¿por qué lo están haciendo? ¿Es un acto de rebeldía o cuál es la explicación? Sócrates, por ejemplo. No es un acto de rebeldía. Yo podría decir que es un acto de conciencia social hacia el reclamo de quienes sustentan a los gobiernos, que son los contribuyentes y el pueblo. Sobre todo, el software libre le da 4 opciones de libertad de uso, aprendizaje y distribución del software. ¿Cuáles son los 4 usos? Le permite libre distribución, libre aprendizaje del código fuente, libre uso del código fuente y el compartirlo. Y compartirlo. E inclusive, aquel usuario que le haga una mejora a ese código, se lo aceptan como tal y le dan los créditos de que él lo hizo. Él no puede decir que él es el dueño del software que él no hizo, pero sí de las mejoras que le hizo el software. El software libre respeta el derecho de autor en la esencia del concepto del derecho patrimonial del autor, como fue concebido desde la Edad Media. Lo que quiero decir es que el software libre se parece mucho a lo que ha sido la historia de la humanidad. O sea, de nuestros antepasados hemos ido aprendiendo y sobre lo aprendido, o sea, es como que todos somos newtonianos, todos somos einsteinianos, en la medida en que el conocimiento de nuestros ancestros pues es un conocimiento compartido, ¿no? Correcto. Y sobre eso hemos venido construyendo. La ¿no? filosofía del software libre es justamente no tenemos que construir la rueda ya fue construida. Exactamente. La idea es que usemos el conocimiento. No, y que aquel que inventó la rueda pues quiere impedir que los demás puedan saber cómo se construyó la rueda, ¿verdad? No solamente déjame darte una nota importante. Es que es colaborativo. Exacto. Déjame darte una nota importante. En este momento
momento, por ejemplo, ha habido varias reuniones para hacer un clúster de software con la finalidad de desarrollar lo que es la industria del software. ¿En República Dominicana? Sí, sí, es una iniciativa del presidente de la República y el CIRD ha estado detrás de ello. Yo estuve en 2 de sus reuniones. Claro, cuando dije que era seguidor del software libre me declararon persona no grata. Pero independientemente de eso, una de las cosas que yo hice en esa reunión fue decirle a ellos que hacer un software desde cero es casi imposible y que dentro del software libre nosotros le permitíamos hacer uso de la ingeniería inversa, que ellos pueden tomar un software libre, estudiar cómo fue hecho, lo pueden cambiar, lo pueden modificar, lo pueden arreglar. Lo único que nosotros le vamos a exigir es que digan que el software que utilizaron como base es un software libre. Y ellos no lo entendieron. Y en este momento tienen una oferta educativa con crédito de la CECI y todo en todas las universidades, donde están ofreciendo formar técnicos en todas las áreas y están formando técnicos, pero solamente usando software privativo, con lo cual yo te estoy diciendo que no hay una voluntad política de parte del Estado, porque el Estado no ha entendido lo que es el software libre. Es decir, no estamos formando los técnicos ni los científicos en el sentido de lo que están desarrollando otros gobiernos. Exacto. O sea que eso sería un error en la estrategia de competitividad también. Y debo decirte que el error es tan grande que, por ejemplo, ellos me dicen, mira, no podemos usar Postgre, que es la base de datos que ustedes manejan, porque no tenemos técnico preparado. Digo, pero tú no tenías técnico preparado en Oracle y lo preparaste. Claro. Digo, la responsabilidad de la universidad es formar un estudiante que sea capaz de entender lo que es una base de datos. Ahora, tú quieres un técnico en Oracle, tú lo formas. Tú quieres un técnico en Postgre, tú lo formas. Pero si nuestras instituciones no hacen políticamente la propuesta de formar técnico en esas áreas, no lo podremos tener. Y como aquí no hay dinero y como no estamos haciendo cursos para cobrar, ni estamos formando gente para cobrar dinero, sino que simplemente el conocimiento está ahí, atrápalo, como decimos nosotros. Para ello lo que tiene que hacer es estudiar. Entonces eso es lo que yo llamo una voluntad política. Podemos decir entonces que el software libre es un software, digamos, flexible, que se puede adaptar a la realidad no solamente de cada país, sino de cada institución y de cada momento, Sócrates. Es un software flexible en muchos sentidos. Tiene una limitante, se maneja con una licencia que no es un contrato, sino es un permiso de uso como tal, que exige que lo que nació libre se mantenga libre. Claro, por favor. Por el criterio de que el conocimiento es un patrimonio de la raza humana. Muy bien, así es. Y así piensan los fundadores de este movimiento. Uno de ellos es el profesor Richard Stallman, sí, famoso, del MIT. Sí, claro. Entonces, es flexible porque te permite llegar al código fuente, modificarlo, adaptarlo, personalizarlo. Y si se te daña y tienes el conocimiento, puedes arreglarlo. Claro, porque ya tienes el código, ¿no? Exacto. Los software privativos se aferran a la clásica idea del famoso derecho de autor, conocido en inglés como copyright. Sí. Entonces nosotros usamos el término copia izquierda o copyleft en inglés. Sí. Es la inversa. Hay un proyecto. Aunque tú acabas de decir ahorita de que se le reconocen los méritos. Sí, los créditos. Los créditos a cada persona a cada persona que haga. Por eso es que es flexible. No solamente es flexible, es colaborativo. Y yo creo que es extremadamente creativo, porque le da al mejor capital del ser humano, que es el cerebro, le da todo el espacio para desarrollarse y hacer lo que le dé la capacidad. Pero además, por lo que ustedes acaban de decir, es una comunidad mundial, sí, porque Dionisio y Sócrates aquí pueden avanzar en algo y Jon Stewart en cualquier sitio o Pedro Pérez en el otro pueden contribuir a esto, ¿no? Yo estaba pidiendo es una comunidad planetaria. Yo estaba pidiendo consulta en la tarde de hoy por el IRC, Internet Chat Relay, que es lo que llaman, es el principio generador de lo que ahora es el Messenger. Pero en realidad primero existía el IRC. Y por ahí yo estaba pidiendo consulta de cómo yo instalar un sistema, un gestor de ventanas nuevo para mi máquina. Y desde Venezuela y Paraguay me estaban dando instrucciones. Ya. Eso es una conquista. Cuando uno puede tener, porque se habla de telemedicina, se habla de una serie de cosas, pero esto es la manera más fantástica que ha creado la humanidad de colaboración, en lugar de fundar nuestra relación entre los seres humanos sobre la competencia, una competencia feroz, ¿no? Sí. Lo que estamos hablando es de una comunidad científica, técnica, que colabora. Eso es algo hermosísimo. Sí. ¿Cómo hay, Dionisio, digamos, el concepto de inclusión digital? Estamos hablando que estamos en una época de revolución digital, pero sí, ¿cómo incluir a la gente con los software privativos si tú no tienes los códigos? Tú lo que eres un usuario, vamos a decir.
En realidad lo que pasa es que cuando hablamos de inclusión digital estamos hablando de la oportunidad de que el individuo pueda usar una computadora y que pueda usar el internet y los medios digitales para tener acceso a los contenidos. En eso no tiene ningún problema, sea privativo o sea libre, podría tener la misma capacidad de acceso. El único problema es lo que se llama el uso correcto o el derecho correcto de tu propiedad. Por ejemplo, recientemente hay algo muy chistoso de un libro que empezaron a vender por Amazon, por una de esas vendedoras de libros electrónicos, que después de haberlo vendido y ponerlo en el mercado, el autor reclamó a Amazon unos derechos y unas compensaciones de pago. Ellos se negaron a pagarlo y entonces tuvieron que retirar el libro. Y simplemente te retiraron el libro y te devolvieron lo que tú pagaste por él. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el derecho del uso correcto de la propiedad? Porque ya eso era mío. Exactamente. Me lo habías vendido. Estaba comprado, ¿no? Me lo habías vendido. Sí. Entonces ahora tienes el derecho a retirarlo. Por ejemplo, hubo una experiencia interesante de una universidad en los Estados Unidos que te permitía que tú tomaras una carrera y te daba un DVD. En ese DVD estaba todo. Estaban todos los libros, estaba toda la práctica, todo el material, pero con un determinado número de uso. Y después que se terminaba ese número de uso, tú te quedabas sin nada. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está la biblioteca que tú tienes como profesional? Eso se emparenta un poco también a la lucha contra los transgénicos. Sí. O sea que si tú quieres reutilizar la semilla de un transgénico, se te pudre, entonces se te daña. O sea que hay todo un negocio. Todo un negocio montado detrás, sobre ese concepto. Que va en contra de lo que ha sido la historia de la humanidad. Sí, déjame decirte que hay un concepto muy amplio que se llama biología libre. Hay todo un desarrollo en el mundo de biología libre que consiste básicamente en defender la semilla y en defender el que la semilla pueda ser transferida genéticamente de una generación a otra sin que se aleguen derechos de propiedad. En cierto modo, entonces, nosotros nos estamos resistiendo a lo que es una tendencia mundial, ¿verdad? Sí, claro que sí. Porque cuando uno ve que los rusos, los israelíes, los brasileños, los ecuatorianos, yo no lo llamaría. Mismos, hace unos meses nos hicieron llegar unos especialistas que vinieron a un congreso aquí de Ecuador, sí, y de Brasil, sí, de Venezuela. de España. Pero no lo llamamos resistencia, es desconocimiento, es mejor. Ignorancia, es porque no se conoce, no se sabe. Sí, porque alguna gente piensa que el software libre es como un gitano del software, o sea que tenemos que temerle. El mejor ejemplo vivo soy yo mismo. Ajá. Yo desconocía la existencia del software libre hasta que tuve problemas con mi máquina. Sí. Yo había escuchado de la existencia, pero no sabía que aquí estaba. Y cuando comencé a investigar, lo encontré. Y a partir de ahí me he convertido por convencimiento propio en un usuario y un defensor del software libre. Pero yo viví la experiencia de que al tener yo mismo un software que no era legal, sabía que estaba violando la ley, dije, no, yo tengo que reencauzar mi vida y hacer lo correcto. Y de allá para acá estoy usando software libre. Muy bien, quiero pedir el permiso a ambos. Tenemos que hacer una pausa. Ustedes quédense ahí porque vamos a seguir hablando con Sócrates y Dionisio sobre el software libre. Continuamos conversando sobre software libre. Dionisio, en el segmento anterior yo te preguntaba, bueno, si nosotros no tenemos los códigos, no podemos desarrollar una industria de software. El software libre es la única posibilidad que tenemos de que la República Dominicana pueda contar con eso. Porque el privativo, lógicamente, es propiedad de la empresa que lo produce. Nunca va a llegar a manos de nadie. Ni tú podrías, incluso como persona y usuario, dar una adaptabilidad a tu persona y de tus necesidades. ¿Cómo podemos, desde las universidades, convertir ese factor de que la gente aprenda lo que es el código con las aplicaciones del lugar? Fíjate, yo en la universidad tengo una gran contradicción porque siempre vivo insistiendo en que formar estudiantes que solo sepan mover un mouse es formar estúpidos. Exacto. Y he llegado a la conclusión de que le digo a todo el mundo, oiga, usted tiene que enseñar a un estudiante que sea capaz de tomar el código fuente en sus manos, modificarlo, cambiarlo, arreglarlo, adaptarlo y aprender de lo que otros hicieron. La gran oportunidad que se tiene con el uso de software libre es precisamente de que tú aprendes de lo que otros hicieron. Y como yo decía hace un rato, no tiene que volver a construir la rueda, ya fue construida, simplemente modifícala.
Por ejemplo, en este caso muy particular, quiero llamarte la atención de lo que sucede en el Estado, que se supone que el Estado debiera de desarrollar sus propias aplicaciones tecnológicas para cada una de sus instituciones. De sus portales web que manejan todo lo que es la promoción de lo que es un gobierno electrónico, hasta las aplicaciones propias, como pasa en este caso, por ejemplo, con impuestos internos, como pasa con Hacienda, como pasa con la mayoría de las instituciones del Estado. Entonces yo entiendo que cada entidad debe tener un equipo de profesionales y de técnicos formados donde desarrollen sus propias aplicaciones y que la hagan desde el punto de vista de lo que es el uso del software libre. Eso le daría la gran oportunidad de poder utilizar herramientas donde no tienen que hacer grandes inversiones en el pago de licencias y derechos. Para darte, por ejemplo, una información, de enero a junio del año pasado nosotros habíamos importado 106,000 computadoras, que si le pone $300 de licencia por cada una, el país tendría un ahorro presupuestario de más de 400 millones de pesos. Y así pasa en el Estado, pero cuando yo te estoy hablando de simples licencias, cuando tú hablas de desarrollar un portal para una institución, está hablando de todos los millones del mundo. Es el caso, por ejemplo, de lo que está costando ahora el desarrollo de la biblioteca Pedro Enrique Ureña. Está costando millones desarrollar un portal y una aplicación para esa biblioteca. Inclusive yo sé que van a usar una aplicación para manejar toda la parte de biblioteca llamada Alert, que cuesta $180,000. Dicha aplicación. $180,000. Claro, yo le he dicho que pueden usar Koha, que es software libre y no le cuesta nada. ¿Y no le cuesta nada? No. O sea, se ahorrarían los $180,000. Claro que sí, lo único que tienen que hacer es preparar el personal, pero en este momento están pagando $180,000 de licencia, pero también están pagando por la preparación, por la organización, por poner en práctica, por instaurar el software. Paguen solamente por instaurar el software, páguenle a un grupo de técnicos dominicanos que sean expertos en esa aplicación y que la desarrollen. Una de las cosas importantes que siempre encuentro, y te lo vas a encontrar, es que me dicen, ¿y qué me garantiza que eso es bueno? ¿Y qué me garantiza que esa aplicación mañana no se va a colgar y yo no voy a tener quien me dé servicio? Nadie te lo garantiza, ni en el privado ni en el libre. El único que te garantiza eso es aquello que sea rentable económicamente. Si tú quieres una aplicación libre que sea buena, fuerte y robusta, prepara técnico en ello, prepara personal, entrénalo, enséñalo, ponlo a que, como digo yo, desnuden la aplicación y sepan de la A hasta la Z exactamente cómo funciona. Pero así la pueden reparar también. Claro, y la pueden modificar, la pueden personalizar, la pueden hacer eficiente, la pueden hacer exactamente tuya. Porque Dionisio, esa es la gran por ejemplo, ventaja. en el caso de la biblioteca Pedro Enrique Ureña, Sí. uno vio informaciones en la prensa y uno se alarmó del costo. ¿Qué porcentaje se hubiese podido ahorrar el gobierno dominicano, por ejemplo? Así, no te pido un dato preciso. No, pero... yo un dato preciso así no te puedo dar porque realmente yo no conozco profundamente lo que ha sucedido. Yo solo sé que están haciendo un portal web que he escuchado que va a costar millones. Ahora la pregunta ¿Y es... si fuera con ahora software libre? la pregunta es, cuidado si ese portal ahorita lo están haciendo software libre porque eso es lo más común. Hay muchos técnicos que toman una aplicación libre, la modifican, te esconden los códigos y te la venden como que es de su propiedad. El código privativo, sí. Claro. El código privativo del que la modificó. Del que la modificó. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué el Estado no adopta el software libre? Y dice, mire, agarra un grupo de técnicos y le dice, vamos a buscar una aplicación para biblioteca, vamos a buscar una tiene aplicación. que haberla, Hoy para manejar los portales del Estado, para todos los portales del Estado, hoy tenemos Unland, Doqueo, tenemos una cantidad de aplicaciones libres que para manejar un portal de cualquier secretaría no cuesta un centavo. Preparar técnicos, pero eso nos convertiría a nosotros en una de los pocos países que tendría una gran plataforma para poder exportar software, para poder exportar aplicaciones. Una pregunta, Sócrates, que además no dijimos que era abogado, ¿no? Igual que Dionisio, profesor. Es que hay mucho lobismo de parte del software privativo y ustedes los del software libre no hacen suficiente lobby. En el mejor sentido de la palabra estoy hablando. En todo el sentido de la palabra a nivel mundial, el software privativo hace mayor lobismo en los entes de decisión que el software libre, porque el software libre se basa en una comunidad que colabora. El software privativo tiene intereses pecuniarios económicos definidos por empresas que se dedican a hacer el software y lo basan en el derecho de código cerrado, copyright. Es el caso de las transnacionales que todos conocemos. Nosotros los del software libre no acostumbramos a mencionar sus nombres por respeto. Y ese es el problema que existe. La diferencia existe a partir de que aplicamos el código privativo versus el código libre. ¿Cuál es la diferencia? La oportunidad que tiene la persona, no solo de ahorrar costos,
Porque nosotros no es libre de costo, no, es libre de uso, libre de distribuirlo. El costo para nosotros es el servicio que nosotros brindamos. Es un servicio en base a un uso correcto del software. Si te estamos dando un servicio, te estamos brindando un servicio. Entonces no te podemos decir otra cosa. Si te estamos diciendo otra cosa, te estamos engañando. Software privativo te cobra el servicio, te cobra la licencia. Que no es igual un contrato de uso, un permiso de uso limitado a un copyright clásico, derecho de autor, como está consignado en la línea anglosajona antigua de los años 1800. República Dominicana, supongo, ¿verdad?, no se expone a que, digamos, organismos internacionales la condenen por violación del copyright porque esté utilizando software libre, ¿verdad que no? Porque hay otros gobiernos, ¿no? No, la ONU Ajá. y la UNESCO son abanderadas del software libre. Ya. La UNESCO tiene un libro en castellano hablando de cómo usar software libre en la educación. Porque la bandera de muchos de los partidarios de lo que hacen lobby del software privativo, lo que dicen es que, bueno, que el software libre es la violación descarada del copyright, es un atentado al copyright. Esa es la falacia con la que nos combaten. Hay un caso en Kenia, donde una distribución Linux llamada Mandriva le vendió el servicio al gobierno de Kenia. Los monopolistas financieros del software privativo fueron allá, hicieron lo mismo y se armó un lío internacional que Mandriva llamó al Estado de Kenia y le dijo: óyeme, devuélveme mi dinero y devuélveme mis códigos, porque yo no quiero seguir dándote servicio porque tú violaste el contrato con nosotros. Okay. Fue al revés, el privativo lo sacaron. Lo sacaron. Y al funcionario lo sancionaron, porque hubo un funcionario que cometió un acto de corrupción. Okay. Pero hay una cosa, Sócrates, que me llamó la atención cuando Dionisio hablaba de que podía tomarse un software libre, hacerle algunas modificaciones y entonces comercializarlo y quedarse con los códigos. Por tanto, se convierte en un software privativo de hecho. No. Hay una cosa importante que Sócrates, me hacerle esta observación. Tú puedes hacer eso. Se puede hacer. Sí, Se nadie puede. te lo Pero prohíbe. es una violación. Pero es una violación a nuestra La ética. A la licencia. A nuestra A la licencia. licencia. A nuestra licencia y a la ética nuestra. Es decir, nosotros te decimos, tú puedes tomar un software, modificarlo, arreglarlo, cambiarlo, es tuyo, haz lo que tú quieras con él. Ahora, nosotros entendemos, lo vendes a un tercero, si lo que recibiste fue libre y lo vendes a un tercero, tiene que entregárselo bajo la misma condición de libertad. No es que no lo puedes vender, sí lo puedes vender, pero bajo la misma condición de libertad. Porque mucha gente dice, ¿y dónde es que hay dinero en el software libre? En el servicio. En el servicio. Ahora, lo que yo no puedo es, si yo por ejemplo tomo Joomla, que es uno de los más conocidos, y te hago un portal, como por ejemplo han hecho muchos de los partidos políticos, tú me dices, yo quiero hacer un portal para mi partido, yo te hago un portal y te lo preparo y te lo organizo, te lo personalizo, te lo entrego. Si es software libre, tengo que entregártelo con los mismos derechos. Y tiene con que los poner códigos. al pie. Y tiene que poner al pie que se hizo con software libre. que se hizo con software libre. Otra cosa, una precisioncita. Déjame precisar algo. Es una deshonestidad de la persona que uno De la contrata que se quiera quedar con los códigos. Claro. Exactamente. Y negar los derechos del Y autor. negar los derechos. Exactamente. Es una costumbre muy mala, por cierto, que existe en el mundo de la informática. El asunto de nosotros es que nuestra licencia no permite cerrar el código libre. Hay licencias de software, otro tipo de licencias que son mucho más permisivas que la licencia que nosotros usamos. Es el caso de la licencia de la Universidad de Berkeley, que tiene también su propio sistema operativo independientemente del que nosotros usamos. La Berkeley Software Distribution, eso es otro mundo y eso es mucho más permisivo porque ellos así lo han deseado, eso hay que respetárselo porque ese es su derecho de autor. O sea, el software libre va de la mano con los conceptos principales, los conceptos de derecho de autor que nacieron como derecho patrimonial del que crea la obra. Y esa persona tiene la libre disposición, y así lo consigna nuestra propia ley de derecho de autor, que por suerte esa parte no fue modificada por la adición al DR CAFTA. Gracias a Dios. Sócrates, y hay, tiene por la ejemplo, libre disposición de elegir el licenciamiento que le dé a la obra. Él elige. En materia legal, ¿qué protege acciones? Porque veo que hay una movilidad de negocio posible con el software libre, convertirlo en privativo cuando tú te quedas con los códigos y entonces venderlo como si fuera privativo, de hecho. No, un eso copyright.
Eso ya... Si ese yo al punto, Estado ahora cojo y hago esa operación tomando un software libre, le hago unas cuantas modificaciones y lo vendo en los precios que ustedes saben que puede vender una empresa cualquiera, ¿cómo el Estado se defiende de ese manejo? Ok, muy bien. Cuando una persona le vende al Estado una aplicación, supongamos que tomó un software libre, lo cerró y se lo vendió eso. como privativo al Estado. Lo cerró. Pero ¿qué resulta? Que los códigos de ese software están bajo la licencia pública general de GNU, que es la que nosotros usamos. Es GNU. El Estado Dominicano busca los servicios de un buen abogado sobre derecho de autor que tenga los conocimientos en esa materia y va a encontrar, no, un momentico, este código está licenciado bajo la licencia GPL. ¿Qué resulta? Que la licencia GPL, por regla de origen, se aplica al TRCAFTA. En pocas palabras, sobre todo, como el concepto también de derecho de autor le corresponde al autor originario que le dio una licencia libre, esa persona que abusó de ese derecho y que violó la ley, cerró un código que no podía cerrarlo. Entonces es demandable por dos vías, por la vía penal y por la vía civil. Por la vía penal porque estafó al Estado Dominicano y de modo criminal porque una estafa al Estado en tribunales dominicanos y bajo el precepto de la ley 65-00 que es la ley de derecho de autor dominicana, porque el software libre no se desvincula de la ley de derecho de autor dominicana. Lo que pasa es que no está reconocido en la República Dominicana como un derecho de autor per se, pero es un derecho de autor tal cual lo es el copyright. La copia inversa al copyright, pero es un derecho de autor consagrado por normas internacionales y por costumbre que ya hemos ido adoptando. Y aquí se usan muchas aplicaciones con licencias GPL en muchos puntos, no solamente en privado, sabemos en el Estado de que están usando aplicaciones libres. Sí, porque un aspecto importante a destacar es que sí hay muchas instituciones que le están vendiendo software al Estado, que están usando software libre, no lo dicen como tal. Por ejemplo, en muchas instituciones del Estado no te están usando el Explorer, te usan el Firefox, te usan el Mozilla. Cuando vas a averiguar por qué, te dicen, no, que el Explorer no funciona bien, que el Mozilla funciona mejor, pero el Mozilla es software libre. Y es bueno aclarar que la República Dominicana tiene que abocarse a hacer un reconocimiento público de todo este tipo de licencias. Nosotros empezamos a hacer una serie de reuniones para crear el capítulo de la Creative Commons, que es otro tipo de licencia que no es la GPL, pero hay muchos tipos de licencia que ya no es solamente la copyright, que se usa en el mundo para poder utilizar el conocimiento bajo ciertas condiciones. Y es una de las cosas que aquí todavía no nos hemos sentado a discutir. Recientemente tuvimos, el año pasado, una serie de reuniones con el team de Funglobe, que estaban muy preocupados en que se cree ese capítulo, porque la documentación de lo que ellos producen en sus seminarios, en sus talleres, en sus labores diarias, necesitan licenciarlo de alguna manera. Y la del copyright le limita enormemente el derecho. Entonces, para poder reproducir y utilizar ese conocimiento desde su organización, ellos quisieran ver si pudieran emplear una licencia tipo Creative Commons, pero el problema es que aquí eso no está regulado. Quiero pedir su permiso. Tenemos que hacer otra pausa. Ustedes no se muevan, que seguiremos conversando sobre software libre y hay otras cositas que tenemos que preguntar y aclarar. Estamos conversando de software libre con Dionisio Grullón, que es profesor académico y, como ya dijimos, el mejor experto que tiene República Dominicana en el tema del software libre. Y eso como que es un piropo. Es un piropo, pero es un reconocimiento. No, tú sabes por qué. Las dos cosas, ¿verdad? Sí, para que la gente tenga la seguridad de que las personas que nosotros traemos aquí, ojalá, son personas que saben de lo que están hablando. Porque es importante de que los temas que aquí se traten, usted pueda estar edificado, porque se dicen muchas cosas en reuniones familiares, se publican en la prensa, y lo que nosotros queremos evitar es que usted sea manipulado. Aquí usted se forma su juicio. Por eso también nos acompaña Sócrates Piña, como dijimos, que es abogado, y ya vieron ustedes cómo explicó todo esto sobre los derechos que tiene la persona que contrata y que adquiere un software, ¿verdad? Cómo son las leyes en República Dominicana y cómo lo protegen, ¿no? De que nadie puede venir, usted contratarlo y cerrar un software, ¿verdad? Ambos, ya dijimos, son miembros de Sociedad Libre, que es la comunidad que en República Dominicana promueve y defiende el uso de software libre. Algunos dicen que el software no garantiza seguridad, o sea, que es vulnerable y que hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, que un asunto que la está manipulando mucha gente y esto, eso como que
como que no me da seguridad. Yo confío más en marcas establecidas, ¿verdad? Respetables, que tienen unos señores que son dueños, que son multimillonarios, etcétera, etcétera. ¿Qué ustedes nos dicen sobre eso? Tú sabes que eso es tan interesante que te pregunto ahora. ¿Tú recuerdas cómo Wikileaks fue capaz? Sí, ya me mataste ahí. Fue capaz de generar un grupo muy grande de hackers, como le llaman, que no son crackers, hay que establecer la diferencia entre los dos términos, en el mundo entero, que fue capaz de hacerle un ataque a PayPal, que la pararon por varias horas. Sí. Eso te quiere decir que no hay seguridad en ningún lado. Ni lo hay en el software privativo, ni lo hay en el libre. La inteligencia humana siempre es capaz de burlar. Es capaz de burlar. Eso es lo primero que hay que estar claro ahora. Cuando hablamos de seguridad, hablamos fundamentalmente de establecer normas y principios que impidan que la persona pueda accesar a tu información. Se dice, pero porque es libre todo el mundo puede accesar, pero para eso están las claves, para eso están los passwords, para eso están los firewalls, para eso están las banderas, las restricciones que no te permiten pasar. Casi siempre cuando hay brecha, huecos de seguridad, búscalo en la parte interna. En la parte externa, tú podrías tener un ataque como el que pasó ahora con PayPal y Wikileaks, pero no vas a encontrarte con que eso es una cosa que cualquiera puede entrar porque está libre. No, no es así. Cualquiera puede conocer cómo fue hecho y tener la capacidad de ser un gran conocedor de la aplicación. Pero para eso están los passwords, las restricciones, los cambios, las modificaciones, las personalizaciones que pueden hacer que un software sea tan tuyo como tú quieras. Sócrates decía ahorita que efectivamente hay lobismo, pero que también en mucha gente hay ignorancia, o sea, la gente no sabe. Y mucha gente puede creer que el software libre es más complicado que el que está habituado a conocer. Y dice, o sea, cambiarme a software libre, eso es un lío, ¿eh? No. Ustedes me están llevando a lo desconocido. Es tan fácil de usar, es tan cómodo como aquellos que son privativos. La gente tiene que temerle al software libre. Así como uno nunca debió temerle a una máquina de escribir marca Olimpia, que fue en la que yo aprendí a escribir a máquina, no debe temerle a uno ni siquiera a una computadora. Yo nunca en mi vida he hecho un curso de computadoras. Yo comencé a usar la computadora en el 92 cuando iba a hacer mi tesis de grado. Y los técnicos me decían, escribe ahí que eso no muerde. Que no muerde. Así mismo. Claro. Entonces, el software libre es igual de difícil que el software privativo, igual de fácil también. Está en la actitud del individuo en querer hacer o aprender las cosas. Si no tiene la actitud, no lo va a hacer nunca. O sea, que el que usa software libre puede hacer lo mismo que está haciendo con el software privativo. Y no más. Más. Claro. ¿Por qué más? Porque el software privativo limita al usuario a un punto. El software libre le da a uno la oportunidad de ser, además del usuario, el administrador del sistema. Okay. Esa es la diferencia. Y la persona puede decidir en aprender. No tiene que ser un informático para aprender. Puede ser cualquier profesional que decida, yo quiero aprender a usar mi máquina como Dios manda. Como dice la UNESCO, que uno tiene que aprender a hacer las cosas. Uno tiene que aprender a usar la computadora como hay que usarla, así además de manejar más de un idioma. Entonces, eso es lo correcto. Y cuando uno se decide hacerlo, uno lo hace. Yo lo decidí, lo hice. Yo manejo una línea de comando como si fuera un informático. No soy informático, pero me decidí a aprender. Y es la ventaja que me da de usar mi cerebro y mi conocimiento y de adquirir nuevos conocimientos, lo que hace que uno como persona crezca. Porque uno entra en un mundo que es enorme y uno después comienza a pensar y comienza a crear cosas. Yo estoy interesado en aprender a manejar bases de datos para yo crear una base de datos para manejo de mi oficina de abogado. Ya eso es un ingenio que está en mí, que viene naciendo una idea. Y así, en una juventud que está por ahí, que comience a hacer cosas buenas y positivas, que le demos esa herramienta, que se la pongamos en la mano, es mejor que la tengamos encerrada en una escuela y que después se nos vayan de la mano y delincan. Claro. Entonces, el software libre da esas ventajas y es mejor que el software privativo por muchas cosas. Pero como decía Dionisio, no es seguro, el privativo tampoco. Ahora, es más estable, es más seguro porque uno no tiene tantas puertas traseras y cuando las hay una comunidad de mucha gente que vive, que se la pasa haciendo testing, buscando los errores de los códigos. No, mira, ahí está mal, vamos a corregirlo. Y lo publican. Y este mundo de internet, como decía el presidente Lula en un discurso que yo vi en YouTube de él, este mundo es enorme. Nuestro presidente lo conoce, pero yo quisiera que él lo aplicara más.
y que se aplicara los usos correctos como son. Pero necesitamos difusión, por eso hablaba de la ignorancia. Es que no saben que existe el software libre. ¿Podría darse colaboración, por ejemplo, conocen ustedes de colaboración de otros gobiernos, con otros gobiernos que quieran migrar sus instituciones? Digo yo, se ha dado el caso en América del Sur, por ejemplo, entre Ecuador, Brasil, Uruguay, Venezuela, toda Sudamérica. Que haya colaboración, de que bueno, déjame ayudar a fulano que está interesado. ¿Esas cosas han ocurrido o son posibles? Claro, por ejemplo, en este momento, hasta hace unos años, por ejemplo, Brasil ayudó con Marcelo Branco, que fue el líder del proyecto, a Extremadura. ¿En España? En España. Es decir, Brasil colaboró con España en el desarrollo de lo que es todo el gobierno provincial de Extremadura que corre sobre software libre y toda la educación pública. Brasil ha avanzado mucho. Sí, Brasil es uno de los países líderes en este movimiento. Pero hay una cosa que yo quiero puntualizar sobre tu pregunta anterior, y es que yo creo que lo que más nosotros tenemos, el principal problema que tenemos es un problema de adoctrinamiento. Y te lo digo porque se debe enseñar informática en las escuelas, pero cuando tú averiguas, lo que usan es software privativo. Ellos no enseñan software libre. Inclusive recientemente nosotros hemos tenido varios encuentros en la Cámara, en el Congreso, discutiendo un proyecto de ley para el uso de software libre en la educación pública y en el Estado. Sí. Y una de las objeciones que hemos tenido, por ejemplo, del ex diputado Calderón, que hoy es senador, que nosotros pusimos en el proyecto de ley que se hiciera obligatorio el uso de software libre en la educación pública. Él decía, yo no puedo hacer una ley que incline la balanza de un lado más que de otro. Digo, yo le decía, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lamentablemente la balanza ya está inclinada, porque en este momento en la escuela pública lo que enseñan es software privativo. Entonces la pregunta es, si tú enseñas software privativo... No, pero además que el Estado no es un mercado. Claro. El Estado es, ¿verdad?, es el garante de los bienes públicos. Entonces, si ya hoy en día se enseña software privativo en la escuela pública, pues yo quiero que tú le pongas al lado el libre y que se haga también obligatorio. Claro. De que si un estudiante sabe usar el Office de Windows, también sepa usar el Office libre. Que si sabe usar una hoja de cálculo libre, use una hoja de cálculo privada también. Yo no me opongo a que se enseñen los dos sistemas. Definitivamente el ser humano va a elegir el que más le conviene. En este caso, por ejemplo, yo y un grupo de los seguidores de este movimiento hemos decidido usar software libre porque lo primero que tenemos como gran ventaja es que aquí no entran virus. Yo no necesito, yo no necesito ningún antivirus. En mi máquina no existe ningún antivirus. Repitan eso porque eso es importante. Es importante, no hay virus. No hay virus. En el software libre no hay virus. ¿Por qué no hay virus? Porque, sencillo, el esquema de archivos de nuestro sistema tiene una serie de jerarquías que no permite que las cosas se repliquen así porque sí. Inclusive a veces copiamos un archivo y tenemos que darle permiso para que se pueda ejecutar, porque el sistema entiende que es un archivo que puede dañarlo, que dice, no te voy a permitir que me dañes. Entonces hace la advertencia. Esa es la ventaja que tiene el sistema nuestro, basado en software libre. El sistema de archivos el sistema privativo diferente. No le hace ninguna advertencia. Usted en un sistema privativo, usted mete una memoria USB con un virus que la cogió en otra computadora con sistema privativo y usted le está metiendo... Y se ejecuta, se ejecuta autoejecutable. Tiene un archivito en modo texto que se llama autorun.info, que es un autoejecutable inmediatamente en la memoria USB. Son unas esponjas para los virus, que lo diseñan unos muchachos. Esponjas para los virus. Sí, son las memorias, los discos duros externos y la memoria USB son esponjas para los virus. Y es el mejor medio de transmitirlo a una computadora. Pero es una gran manera de terminar. Yo lo que... como 30 segundos que ustedes me repitan los 3 elementos que ustedes piensan que son más justificativos que el Estado implemente software libre. ¿Por qué? Bueno, 30 segundos. Lo primero que quiero aclararte es lo siguiente: es eficiente, es rentable, fomenta la independencia tecnológica, propicia la igualdad de oportunidades de los proveedores, garantiza la libertad en la sociedad de la información, es polivalente, crea un tejido industrial que es sumamente importante, alienta el escrutinio público, protege la seguridad de la información y la interoperabilidad, crea formas de cooperación, promueve la innovación tecnológica, la libre competencia, optimiza el gasto informático, garantiza la memoria digital y es todo el inicio de una cultura, de la cultura del software libre. Ahorita yo quiero aprovechar y quiero, ¿verdad?, atreverme a pedirles algo a ustedes. Hablábamos, o tú hablabas, Dionisio, de Brasil, cómo colaboró con Extremadura. Sí. Pero ya en una oportunidad nosotros tuvimos técnicos aquí que ustedes nos facilitaron de Ecuador, de Venezuela. ¿Podríamos hacer un programa que pudiera, para compartir con la gente, incluso ayudar a los que toman decisiones en el gobierno, que conozcan por qué Brasil
por qué Ecuador, por qué Venezuela, Uruguay, estos países han adoptado software libre en sus instituciones, por qué están migrando. ¿Podríamos hablar de esa experiencia de esos países? ¿Podríamos hacer un programa? Sí, podríamos hacer un siguiente programa para hablar sobre la experiencia de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, de Extremadura, de varias regiones del mundo que han estado utilizando software. ¿Podríamos comprometerlos a ustedes el próximo jueves? Por mi parte, sí, yo puedo estar con ustedes el jueves. Magnífico, pues ya sabe usted, el próximo jueves continuamos con esta conversación, pero ya viendo casos concretos, de manera que los funcionarios del gobierno, aquellos que toman decisiones en nuestro país, tendrán la oportunidad, no solo después de haber visto este programa, sino el próximo jueves, de ver cómo los que toman decisiones en otros países de América Latina están migrando hacia el software libre y todas las ventajas que tienen. Seguimos con el programa, vamos a las noticias y luego con el video. Disfruten.